Vamos a explicar unos conceptos que necesitamos para resolver este ejercicio, ¿no? Que ya con estos conceptos ya tendríamos pues la posibilidad de resolver cualquier ejercicio. Entonces, el primer concepto hace referencia a las caídas relativas de tensión. ¿Qué son las caídas relativas de tensión? Entonces resulta que en el transformador nosotros tenemos que va a existir una impedancia, ¿no? Y esa impedancia entonces es RCC y va a estar conformada por XCC, que a esto se le conoce con el nombre. Bueno, a esta impedancia se Profe, le qué conoce. pena. ¿Sí? ¿Podría repetir esa parte? Es que se entrecortó. No, tranquila, la explicación va a volver a empezar con un micrófono con ruido. ¿Listo? Tranquila. Bueno, entonces tenemos que nuestro modelo está. Bueno, entonces tenemos que la impedancia eh, de cortocircuito pues se encuentra el elemento RCC y XCC. Y que en esta impedancia pues cuando fluye una corriente va a existir una caída de potencial. Entonces, naturalmente va a existir un voltaje en esta impedancia completa. Y entonces aparece unos términos que son las caídas relativas de tensión. ¿Qué son las caídas relativas de tensión? Entonces, para no tener que expresar en todos los transformadores las impedancias en términos de magnitud, pues se expresan en términos de caídas relativas de tensión. Y esto es que en términos porcentuales se expresa cuánto sería entonces el voltaje de la impedancia de cortocircuito dividido en el voltaje nominal multiplicado por el 100%. Es decir, que si el voltaje nominal son 100 voltios y acá en la impedancia de cortocircuito se cae un voltio, entonces estaríamos hablando de que la caída de tensión relativa en la impedancia es del 1%. Adicionalmente a esto, pues el concepto avanza y también se expresa entonces algunos otros parámetros. Entonces se encuentra la regulación en la resistencia de cortocircuito y la regulación en la reactancia de cortocircuito. Y esto entonces va a ser igual nuevamente, entonces el voltaje de RCC dividido en el voltaje nominal por el 100%. Y el voltaje, en este caso la caída relativa en XCC, entonces sería el voltaje en XCC dividido en el voltaje nominal por el 100%. Y entonces recordar que este análisis de la caída de potencial entonces es, por decir algo, si queremos calcular el voltaje en RCC, entonces sería la corriente nominal por RCC. Y entonces, ¿por qué es tan útil? Porque de esta forma, entonces, si por decir algo, tenemos la caída de potencial de RCC, es fácil determinar cuánto es el valor de la resistencia. ¿Por qué? Porque si tenemos la caída de potencial de RCC, conocemos el voltaje nominal del transformador que siempre se conoce, la corriente nominal que también es un valor conocido y la resistencia RCC que sería el desconocido, fácilmente se puede despejar de esta ecuación y realizar el cálculo. Otro aspecto importante y otro parámetro, entonces, es la eficiencia en transformadores. Entonces, la eficiencia en transformadores y en cualquier máquina se determina como la
pues una proporción que es la potencia de salida sobre la potencia de entrada por el 100%. Y entonces este nos indica qué tan eficiente es el transformador, de qué forma. Entonces recordemos que en el balance energético la potencia de energía pues es igual a la potencia de salida más las pérdidas del sistema, ¿no? Y entre mayor sean las pérdidas, pues menor va a ser la potencia de salida y menor va a ser, por ende, también la eficiencia. Otro aspecto que también es importante es el término cargabilidad. Entonces, ¿qué es la cargabilidad? Entonces, la cargabilidad es una proporción de la corriente que circula en el devanado secundario con respecto a la corriente nominal. Y entonces, ¿para qué nos sirve esta proporción? Entonces, si decimos que un transformador tiene una cargabilidad del 50% o del 0.5, en este caso no está en porcentaje. Entonces, estamos haciendo referencia a cómo es el funcionamiento de la corriente. Estaríamos diciendo que entonces la corriente 2, despejando de la ecuación que planteamos, va a ser igual a la corriente nominal por la cargabilidad, es decir, en otras palabras, que va a ser la mitad de la corriente nominal. Entonces es una forma de expresar las variaciones de corriente y el funcionamiento del transformador con respecto a la carga en este parámetro que se llama cargabilidad. ¿Por qué es importante la cargabilidad? Resulta que en términos de la cargabilidad, de cuánto es la corriente que circula en el devanado secundario, pues va también a cambiar la eficiencia en el transformador. No es lo mismo que el transformador funcione sin carga, con todas las pérdidas y entregando poca potencia, a que el transformador funcione en potencia nominal con las pérdidas que no cambian significativamente en este caso. Y entonces, desde este punto de vista, la cargabilidad influye en la eficiencia. Entonces, normalmente, para determinar la eficiencia máxima, se determina un punto de cargabilidad óptima y en este punto de cargabilidad óptima eh, eh, se puede determinar cuánto es la eficiencia máxima con la cual puede funcionar un transformador. Bueno, este concepto lo vamos a ver un poquito más adelante en un ejercicio, es bastante sencillo, es simplemente una proporción de las pérdidas en el hierro y las pérdidas por conducción. Bueno, otro aspecto importante, que sería el cuarto, que nos van a preguntar mucho en los ejercicios, es la regulación de voltaje. Entonces, ¿qué es la regulación de voltaje? Sucede que en este transformador, como ya se explicó, va a existir una caída de tensión en la impedancia de cortocircuito. Entonces, si miramos el voltaje 1 y el voltaje 2, pues desde este punto de vista son voltajes diferentes. Entonces, ¿de qué forma van a ser diferentes? ¿O cómo se puede expresar dicha diferencia? Entonces, fíjense en que acá expresamos los voltajes en términos porcentuales, la relación de las potencias en términos porcentuales, la relación de las corrientes también se puede expresar en términos porcentuales, que sería multiplicar esto por el 100%. El voltaje tiene un equivalente. Entonces, ese equivalente es una relación que se conoce como la regulación de voltaje. La regulación de voltaje como epsilon sec, y entonces lo está expresando como el voltaje 2. Este 0 indica que es sin carga, menos el voltaje 2, que ese voltaje 2 cuando lo ponen así es con plena carga, dividido en el voltaje 2,0, que recordemos que ese 0 está indicando que es sin carga.
y por el 100%. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Entonces resulta que cuando no existe ninguna carga conectada, pues la corriente I2' es 0 y entonces el voltaje 1 y el voltaje 2', en este caso el de salida, pues es el mismo. Ahora, cuando nosotros conectamos una carga, ¿qué va a suceder? Que la corriente que circula eh, en esta impedancia va a provocar una caída de potencial y entonces el voltaje 1 y el voltaje 2 son diferentes. Entonces, acá lo que se está expresando con la regulación de voltaje es en términos porcentuales cómo es la relación del voltaje sin carga con respecto al voltaje en plena carga. ¿Y esto por qué? Porque cada vez que le conectemos una carga al transformador en dependencia de su magnitud, pues el voltaje en la salida va a tender a reducirse por cuanto va a existir una diferencia de potencial en la impedancia de cortocircuito. Y entonces esto pues se presenta en términos porcentuales y se describe como la regulación de voltaje. Otro aspecto importante, ya con este terminamos, en algunos ejercicios les van a pedir la corriente de falta. Y entonces la corriente de falta es lo mismo que la corriente de falla y se obtiene pues haciendo un cortocircuito en el devanado secundario, es decir, es el equivalente a determinar en caso de un cortocircuito cuánto sería la corriente que va a circular. Y entonces desde ese punto de vista con el modelo se puede calcular fácilmente porque sería el voltaje nominal dividido en el valor de ZCC. Y este parámetro es conocido también como la corriente de falta. Bueno, y cerrando la idea, en el concepto de cargabilidad óptima, entonces la cargabilidad óptima se determina como la raíz cuadrada de las pérdidas en el hierro sobre las pérdidas CC. Estas pérdidas CC son las pérdidas por conducción, entonces serían las pérdidas en la resistencia de cortocircuito, que normalmente se fijan en condiciones nominales, ¿no? Y las pérdidas en el hierro, recuerden que nosotros las estamos modelando como la resistencia en el hierro